¿Se puede embotellar la soledad? Arturo Benavides a veces pensaba que sí, que la suya olía a polvo de libros antiguos y al eco de los pasos de Carmen en las baldosas hidráulicas de su piso de Triana. Un año desde que el cáncer se la llevó, dejando un silencio que ni el bullicio del mercado al otro lado del río Guadalquivir podía llenar. Su Sevilla, la de siempre, la de los naranjos en flor y el incienso en Semana Santa, ahora le resultaba un escenario vacío sin su compañera de vida. La tableta, un regalo de su hija Elena, para mantenerlo conectado, acumulaba polvo junto a una fotografía de Carmen sonriendo en la feria de abril con un clavel rojo en el pelo. Arturo, catedrático de historia jubilado, prefería el peso de un buen libro a la fría pantalla. Pero la insistencia de Elena, sus llamadas desde Madrid preguntando si ya había aprendido a usar el cacharro ese, lo empujaban a encenderla de vez en cuando. Veía las fotos de sus nietos, leía algún titular. Poco más. Aquella tarde de noviembre, con el cielo plomizo amenazando lluvia sobre la Giralda, Arturo encendió la tableta sin un propósito claro. El eco de una llamada breve y algo distante de Elena aún resonaba en sus oídos. «Papá, tienes que salir más, hacer cosas». Fácil decirlo a 500 kilómetros de distancia. Navegaba sin rumbo por esa red social que Elena le había configurado, un laberinto de caras desconocidas y vidas ajenas, cuando un aviso parpadeó en la esquina. Isabella Rossi te ha enviado una solicitud de amistad. El nombre le sonó musical, extranjero. Curioso, pulsó sobre el perfil. Una mujer de sonrisa cálida, mirada inteligente, tal vez unos 45, 50 años. Fotos en galerías de arte, paisajes italianos, una biblioteca que parecía sacada de un sueño. En su información, amante del arte, la historia y las conversaciones profundas, buscando almas afines. Arturo sintió un leve cosquilleo, una curiosidad que no experimentaba desde hacía mucho. ¿Quién era aquella mujer? ¿Por qué él? Su dedo flotó sobre el botón de ignorar, pero la soledad, esa compañera fiel y pesada, susurró en su oído. Con un encogimiento de hombros casi imperceptible, pulsó aceptar. Los primeros mensajes de Isabella llegaron casi de inmediato. «Hola Arturo, gracias por aceptar. Me ha llamado la atención tu perfil. Parece que compartimos pasiones», acompañado de una carita sonriente. Arturo, torpe con el teclado táctil, respondió con un escueto «gracias, un placer». Pero Isabella era persistente, encantadora. Le preguntó por su Sevilla, por su trabajo como historiador. Sus preguntas eran atinadas. Demostraban un interés genuino, o al menos eso le pareció a Arturo. Hablaron de los Médicis, de la pintura del Renacimiento, de la magia de pasear por el barrio de Santa Cruz al atardecer. Arturo se encontró tecleando con una agilidad sorprendente, las palabras fluyendo como un río contenido que por fin encontraba salida. «Si no te importa, Arturo, podríamos charlar por WhatsApp. Es más directo, más personal, ¿no crees?», sugirió ella al cabo de un par de días. Le envió su número. Arturo, con una mezcla de nerviosismo y expectación, añadió a Isabella Rossi a sus contactos. La foto de perfil era la misma, aquella sonrisa que empezaba a resultarle extrañamente familiar, reconfortante. Esa noche, el pitido de un nuevo mensaje en WhatsApp interrumpió el silencio de su salón. Era ella. La conversación se prolongó hasta bien entrada la madrugada. Por primera vez en mucho tiempo, Arturo Benavides no se sintió tan solo. Los días siguientes se tiñeron de una nueva luz. El ritual matutino de Arturo ya no era solo el café y el periódico. Ahora incluía revisar con avidez los mensajes de Isabella. Ella le enviaba poemas de Becker, que decía haber redescubierto gracias a él, canciones italianas que hablaban de amores tardíos, fotografías de los canales de Venecia, donde aseguraba estar trabajando en un proyecto de restauración artística. Ella le enviaba poemas de Becker que decía haber redescubierto gracias a él, canciones italianas que hablaban de amores tardíos, fotografías de los canales de Venecia donde aseguraba estar trabajando en un proyecto de Arturo. A su vez le describía los rincones de Triana, el aroma de los jazmines en los patios, el sabor de un buen vino andaluz. Se sentía rejuvenecer, como si una parte de él, aletargada por el duelo, despertara de nuevo. Empezó a descuidar sus rutinas. El paseo matinal por la orilla del Guadalquivir se acortó, las visitas a la biblioteca se espaciaron. Su mundo se había encogido a la pantalla brillante de la tableta, la ventana a esa mujer fascinante que vivía a miles de kilómetros, pero que sentía más cerca que a nadie.
Un sábado por la mañana, mientras jugaba su partida semanal de dominó con Javier Ramos en Casa Cuesta, su amigo de toda la vida lo notó distraído. Javier, también viudo, era un hombre pragmático, con los pies bien anclados en la tierra sevillana. «Andas en la luna, Arturo. ¿Alguna buena noticia o es que te ha tocado la primitiva?», bromeó Javier, colocando una ficha doble. Arturo sonrió, una sonrisa algo tímida, casi adolescente. «He conocido a alguien, Javier, una mujer especial». Javier arqueó una ceja. «Ah, ¿sí? ¿De dónde? ¿Alguna viuda de la hermandad?» «No, bueno, la conocí por internet. Es italiana, galerista de arte, muy culta». La expresión de Javier se tornó seria. «¿Internet? ¿Eh? Ten cuidado con esas cosas, Arturo. Hay mucho lobo con piel de cordero suelto por ahí». Arturo sintió una punzada de irritación. «No seas así, Javier. Isabella es diferente. Me comprende». «Todos comprenden muy bien cuando quieren algo», masculló Javier, pero no insistió. Arturo, sin embargo, se sintió molesto. ¿Por qué la gente tenía que ser tan cínica? Esa misma noche Isabella pareció leerle el pensamiento. «Siento que te conozco de toda la vida, Arturo. Eres el hombre que siempre soñé encontrar. Sé que suena precipitado, quizás una locura a nuestra edad, pero creo que estoy empezando a sentir algo muy profundo por ti». El corazón de Arturo dio un vuelco. Releyó el mensaje varias veces, incrédulo. ¿Era posible? ¿Podía la vida ofrecerle una segunda oportunidad así? Con manos temblorosas tecleó: «Yo también siento una conexión muy especial contigo, Isabella, muy especial». Hablaron durante horas sobre un futuro juntos. Ella le dijo que, en cuanto terminara su proyecto en Venecia, vendría a Sevilla. «Imagina, Arturo, pasear contigo por el parque de María Luisa, descubrir juntos los secretos de tu ciudad». Arturo, eufórico, se dejó llevar por la fantasía. La soledad parecía haberse esfumado, reemplazada por una ilusión vibrante y cálida. Un par de semanas después, cuando la relación virtual estaba en su apogeo, Isabella le escribió con un tono preocupado: «Cariño, ha surgido un imprevisto terrible. Una pequeña deuda con un proveedor de marcos para la galería. No es mucho, unos 500 euros, pero si no lo pago mañana podría tener problemas legales. Me da tanta vergüenza pedirte esto, pero no sé a quién más recurrir». Arturo sintió una punzada de inquietud, pero la desechó rápidamente. Isabella era su amor, su futura compañera. ¿Cómo no iba a ayudarla? «No te preocupes, mi vida. Dime dónde tengo que ingresarlo». Ella le facilitó un número de cuenta de un banco que Arturo no reconoció, con un IBAN extranjero. Al día siguiente, venciendo una leve aprensión, Arturo hizo la transferencia. Se sintió como un caballero andante acudiendo al rescate de su dama. Isabella se deshizo en agradecimientos, en promesas de devolvérselo en cuanto pudiera. Poco después, Elena vino a Sevilla a pasar el fin de semana. Notó a su padre más animado, pero también extrañamente apegado a la tableta, sonriendo a la pantalla como un adolescente. «Papá, ¿estás bien? Te veo diferente», comentó Elena mientras tomaban café en la cocina. Arturo fue evasivo. «Cosas mías, hija. Estoy bien, no te preocupes». Elena no quedó convencida. Antes de marcharse le advirtió: «Ten cuidado con quién hablas por internet, papá. No todo el mundo es quien dice ser». Las palabras de su hija, tan parecidas a las de Javier, lo irritaron. ¿Es que nadie podía alegrarse por su felicidad? La felicidad, sin embargo, empezó a teñirse de nuevas urgencias. Unas semanas más tarde, Isabella le habló de una oportunidad de inversión única. Un coleccionista quería vender una pequeña acuarela de un artista emergente a un precio irrisorio, y ella estaba segura de que su valor se multiplicaría en poco tiempo. «Solo necesito 2.000 euros, Arturo. Sé que es mucho, pero te juro que será nuestra seguridad para el futuro, para cuando estemos juntos». Esta vez, una duda más persistente se instaló en la mente de Arturo. 2.000 euros era una suma considerable. Miró el saldo de su cuenta de ahorros, donde guardaba el dinero de la venta de un pequeño apartamento que Carmen había heredado. Pero la voz de Isabella, sus palabras melosas, sus promesas de un futuro compartido, eran un bálsamo para su soledad. «¿No confías en mí, mi amor? Después de todo lo que hemos compartido», le escribió ella cuando él titubeó. La culpa lo invadió. ¿Cómo podía dudar de ella? Sacó el dinero de sus ahorros. Las peticiones se volvieron más frecuentes, las excusas más dramáticas. Un familiar de Isabella en Italia había enfermado gravemente y necesitaba un tratamiento costoso. Luego, surgieron problemas con una supuesta herencia que estaba bloqueada y requería pagar tasas e impuestos para liberarla.
Cada vez Arturo sentía una punzada de angustia al ver cómo sus ahorros mermaban, pero Isabella siempre encontraba las palabras para tranquilizarlo, para reforzar la idea de que todo aquello era una inversión en su futuro. Javier, en una de sus partidas de dominó, fue más directo que nunca. Le mostró un artículo en un periódico local sobre estafas románticas a personas mayores a través de Internet. Las tácticas descritas eran inquietantemente similares a lo que Arturo estaba viviendo. «Abre los ojos, Arturo. Te están timando», exclamó Javier, golpeando la mesa con el periódico. Arturo se puso pálido, pero la negación era un muro demasiado alto. «No te metas en mi vida, Javier. Tú no la conoces. Isabella me quiere. Tienes envidia, eso es lo que tienes». Se levantó bruscamente, dejando la partida a medias. Su amistad con Javier quedó suspendida en un hilo tenso y doloroso. El aislamiento de Arturo se acentuó. Apenas salía de casa, salvo para ir al banco. Las llamadas de Elena se volvieron tensas. Ella también sospechaba, pero Arturo se cerraba en banda. Solo Isabella parecía comprenderlo. Solo en sus mensajes encontraba consuelo y promesas. Entonces llegó la historia del regalo. «Mi amor», le escribió Isabella, «quiero enviarte algo muy especial, algo que simbolice nuestro amor. Es una pequeña escultura de bronce, una antigüedad familiar de gran valor sentimental. Ya está empaquetada, pero me piden una cantidad exorbitante en la aduana para liberarla y asegurar el envío. Son 3.000 euros, Arturo. Sé que es mucho, pero es el último escollo para que pueda estar contigo. En cuanto la recibas, reservo mi billete a Sevilla. 3.000 euros. Arturo miró su cuenta. Apenas le quedaba nada. La desesperación comenzó a ahogarlo. ¿De dónde iba a sacar ese dinero? Pero la imagen de Isabella llegando a Sevilla, la promesa de tenerla por fin a su lado, era demasiado poderosa. Arturo pasó la noche en vela, dando vueltas en la cama, la mente febril buscando soluciones. ¿Pedirle el dinero a Elena? Imposible, sospecharía de inmediato y él no soportaría otra discusión, otra mirada de lástima o reproche. Pensó en los pocos objetos de valor que le quedaban de Carmen. Unas joyas, un pequeño cuadro. La idea le revolvió el estómago. ¿Hipotecar el piso? El piso de Triana, el hogar de toda su vida, el nido que había compartido con Carmen durante 50 años. La sola idea era una profanación. A la mañana siguiente, con ojeras y el alma en vilo, se sentó frente a la tableta. Le escribió a Isabella, explicándole su situación, su angustia. La respuesta fue inmediata, cargada de una dulzura que a Arturo le sonó casi desesperada. «Oh, mi amor, lo entiendo. No te preocupes, encontraremos una solución. Pero por favor, no tardes mucho. Cada día sin ti es una eternidad, y esta escultura es tan importante para mí, para nosotros». Arturo se sintió atrapado. La presión era inmensa. La promesa de su llegada tan cercana, tan tangible si lograba superar ese último escollo. Fue entonces cuando una idea, loca y desesperada, cruzó su mente. Recordó un artículo que había leído de reojo, uno de esos que Javier le había intentado mostrar sobre cómo reconocer estafas. Hablaba de buscar imágenes en Internet. Con un temblor en las manos que apenas podía controlar, abrió el buscador. Tecleó Isabella Rossi artista y luego, casi por instinto, Isabella Rossi estafa. Los resultados fueron escasos, confusos. Pero entonces recordó otra cosa, la búsqueda inversa de imágenes. Con torpeza, guardó una de las fotos de perfil de Isabella, la de la sonrisa cálida en la galería de arte. La subió al buscador de imágenes. El corazón le latía con una fuerza dolorosa en el pecho. Esperó, la pantalla cargando una eternidad. Y entonces apareció la misma foto. Pero no en el perfil de Isabella Rossi. Estaba en la página web de una modelo rusa de mediana edad, en catálogos de ropa, en perfiles de otras redes sociales con nombres completamente diferentes. Probó con otra foto, la de la biblioteca. El resultado fue similar, una imagen de stock, disponible para su compra en varias plataformas. El aire se volvió denso, irrespirable. Arturo sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Un sudor frío le recorrió la espalda. No podía ser. Era un error. Volvió a intentarlo, con otra foto y otra. El resultado era siempre el mismo. Imágenes robadas, perfiles falsos, un castillo de naipes construido sobre mentiras. La palabra estafa resonó en su cabeza como un martillazo. Todo. Cada palabra de amor, cada poema, cada promesa. Una farsa. La dulzura, la comprensión, la cultura, una actuación. Se llevó las manos a la cabeza, un gemido ahogado escapando de sus labios. El dolor era físico, una opresión en el pecho que le impedía respirar. En ese instante sonó el timbre. Sobresaltado, Arturo se levantó, tropezando con sus propios pies.
Miró por la mirilla. Era Elena. Su rostro mostraba una mezcla de preocupación y determinación. Sin duda, alguna llamada extraña suya, pidiendo dinero de forma indirecta o sonando desesperado, la había alertado. Abrió la puerta. Elena entró sin decir palabra, sus ojos recorriendo el desorden del salón, la figura encogida de su padre. «Papá, ¿qué está pasando?», preguntó con una voz suave pero firme. «He estado muy preocupada. Tus últimas llamadas no sonabas bien». Arturo intentó articular palabras, pero solo pudo emitir un sonido quebrado. Las lágrimas, contenidas durante tanto tiempo, comenzaron a brotar, silenciosas primero, luego en sollozos que sacudían todo su cuerpo. Elena lo abrazó, sorprendida por la intensidad de su derrumbe. Entre balbuceos, señalando la tableta aún encendida sobre la mesa, Arturo consiguió farfullar. Isabella, todo, mentira. Elena se acercó a la tableta, vio los mensajes, las fotos. Luego Arturo, con un hilo de voz, le contó lo de la búsqueda de imágenes. Elena lo escuchó en silencio, el horror creciendo en su rostro. Cuando Arturo terminó confesando las sumas de dinero enviadas, la vergüenza tiñendo sus mejillas de un rojo febril, Elena lo abrazó de nuevo, esta vez con fuerza, con una mezcla de rabia hacia los estafadores y un profundo dolor por su padre. «Oh, papá, lo siento tanto». Arturo intentó contactar a Isabella una última vez. Le envió un mensaje tembloroso. «¿Quién eres realmente?». No hubo respuesta. Su perfil de WhatsApp apareció sin foto. Bloqueado, desaparecida, como un fantasma que se desvanece al amanecer. El mundo de Arturo Benavides, construido sobre una ilusión cuidadosamente tejida, se había desmoronado por completo. Los días que siguieron fueron un borrón de vergüenza, dolor y una apatía plomiza. Arturo apenas comía, apenas dormía. Se sentía increíblemente estúpido, un viejo tonto que había caído en la trampa más burda. La pérdida financiera era grave. Casi todos sus ahorros se habían esfumado, pero palidecía en comparación con la herida emocional, la traición a su confianza, la profanación de sus sentimientos más íntimos. ¿Cómo había podido ser tan ciego? ¿Cómo había podido confundir aquella sarta de mentiras con amor? Elena se quedó en Sevilla una semana, ayudándolo a poner en orden sus asuntos y, sobre todo, a empezar a recoger los pedazos de su autoestima rota. Lo acompañó a la comisaría a poner la denuncia, un trámite descorazonador donde el amable pero resignado policía les explicó la dificultad de rastrear a estos criminales, de recuperar el dinero. Cada detalle que Arturo relataba era una nueva puñalada en su orgullo herido. Javier, al enterarse de todo por Elena, apareció en casa de Arturo con el rostro compungido. No hubo reproches, solo un abrazo torpe y sincero. «Lo siento, Arturo. Tendría que haber insistido más, pero eres tan cabezota». Arturo asintió, demasiado abatido para discutir. La presencia silenciosa de su amigo, compartiendo un café en la cocina como tantas otras veces, fue un pequeño bálsamo. Pasaron los meses. El otoño dio paso a un invierno sevillano suave pero melancólico, que reflejaba el estado de ánimo de Arturo. La herida seguía abierta, supurando desconfianza hacia el mundo. Cada vez que sonaba el teléfono o recibía un correo electrónico desconocido, sentía un escalofrío de aprensión. La alegría de vivir, aquella chispa que Isabella había parecido reavivar, se había extinguido, dejando tras de sí un pozo de amargura. Sin embargo, lentamente, con el apoyo incondicional de Elena en la distancia y las visitas regulares de Javier, Arturo comenzó a reconstruir una rutina. Volvió a sus paseos por Triana, aunque ahora evitaba mirar demasiado la pantalla del móvil. Retomó sus visitas a la biblioteca. El olor a papel viejo y tinta impresa le resultaba reconfortante, real. Incluso aceptó la invitación de Elena para pasar la Navidad en Madrid con ella y sus nietos. Fue difícil. Las reuniones familiares le recordaban dolorosamente la ausencia de Carmen y la sombra de su propia estupidez, pero el cariño de los suyos fue un ancla. Una tarde de primavera, casi un año después del inicio de la pesadilla, Arturo estaba sentado en su pequeño balcón, mirando los geranios que Elena había plantado en su última visita. El sol de Sevilla, cálido y generoso, le acariciaba el rostro. La tableta seguía sobre la mesita del salón, pero ya no la miraba con anhelo ni con miedo. Era solo un objeto. Cogió un libro de historia que había empezado a leer, uno sobre la Sevilla de las tres culturas. Se sumergió en sus páginas, en las historias de reyes y poetas, de amores y traiciones de un pasado lejano pero tangible. El dolor no había desaparecido del todo, quizás nunca lo haría. Pero ya no era el protagonista de sus días.
Había aprendido de la forma más amarga sobre la fragilidad humana, sobre la insondable capacidad de engaño, pero también sobre la resiliencia del espíritu y la importancia de las conexiones reales, esas que no se construyen con palabras vacías en una pantalla, sino con tiempo, con presencia, con el calor de una mano amiga o el abrazo de una hija. Arturo cerró el libro por un momento y miró hacia el río. La vida seguía su curso, como el Guadalquivir fluyendo hacia el mar. Con un suspiro que era a la vez de tristeza y de una incipiente serenidad, se levantó. Quizás, solo quizás, era hora de volver a caminar por el parque de María Luisa, esta vez sin fantasmas, solo él y el sol de su Sevilla.